5N, seguimos repasando la decisión judicial del doctor Walter Saetone, que dejó libre a Karen Klein, que estaba detenida sospechada de ser coautora del asesinato de su padre Ricardo Klein y de su madrastra Miriam Kovalchuk. Hasta ahora lo que hemos vislumbrado con el señor Guillermo Abel Favale es que el juez parte de este presupuesto, parte de decir lo que Karen dijo como imputada es real, es verdad, no es falaz, y se ha podido corroborar en algunos de los puntos de la investigación. Como no miente y como su relato es creíble, no alcanza la prueba para dejarla en cana como sospechosa de haber cometido ningún delito. Pero voy a leer textual, porque la gran pregunta es si estaba amenazada o no estaba amenazada por Leandro Yamil Acosta, entre otras cosas que dijo en su indagatoria. Escuche, señor Favale. Así la compra de las herramientas, acá están todos los puntos que el juez da por creíbles del relato de Karen. Así, la compra de las herramientas en principio utilizadas para desmembrar a los cuerpos, la existencia luego de ellas en la casa allanada, junto con la advertencia de manchas símil-hemáticas, la ocurrencia de incendios que por su magnitud y olor difieren de aquellos otrora realizados al quemar restos que no incluyen cuerpos humanos, la tenencia por parte de Acosta de arma de fuego, la patología psiquiátrica padecida por el imputado, el viaje en remis el día de los hechos a buscar a los menores al colegio, junto con el efectivo hallazgo de restos calcinados de cuerpos, resultan extremos depuestos por Klein concordantes con piezas que la instrucción luego incorpora a la presente. Es decir, que dice el juez, hay por lo menos 11 puntos, conté ahí a grosso modo, 11 puntos del relato de Klein que han sido verificados en la investigación. Esto es lo que dice el juez. Y cuando le pregunta, acuérdense que el fiscal decía, acá no había amenaza. Ella pudo disponer de libertad ambulatoria 12 días. No me va a vender a mí que no habló porque estaba amenazada de muerte y que la amenaza se la tomó en serio por parte de Leandro Yamil Acosta, a tal punto que fue a llevar a los chicos al colegio, fue a trabajar a un shopping en una farmacia. El juez dice, y escuchen esto sobre las amenazas que alega Karen Klein. En este sentido, la aludida explica que en todo momento ella fuera amenazada por parte de Acosta, siendo expresado por aquel que si ella contaba lo acontecido, él la iba a quemar viva. ¿Sigo adelante? No advierto así elementos que me lleven a concluir que Klein resulta mendaz en tal exposición. Ello así lo analizo, teniendo como cimiento el hecho de que no lo fue tal como se mencionara en el resto de sus exposiciones contrarrestables con el material indiciario que compone la presente. Está diciendo el juez. Si no mintió en el resto, tampoco me va a mentir al decirme que estaba amenazada por él. Está diciendo el juez. Sigo adelante. Luego y sentado ello, efectivamente comprendo que la amenaza que eventualmente profiriera Acosta ciertamente gozaba de idoneidad. Advertirle respecto de la posibilidad de matarla utilizando el mismo proceder mediante el cual le habría quitado la vida a 2 personas, incluyendo su madre, se advierte como un suceso pasible de ser acometido, en este caso, por el sujeto que amenaza. Lo que dice el juez es, ¿estaba en condiciones Leandro Yamil Acosta de llevar adelante esa amenaza? Sí. Por eso le sigue creyendo a Klein. Vamos a hacer la corta. Está con nosotros la doctora Chiribi. Y quiero destacar algo que me parece muy interesante en lo que escribe el juez. Muy interesante. Le da crédito y prueba que lo que dice Karen respecto de una enfermedad psiquiátrica que atraviesa Acosta es preexistente al hecho. La doctora Chiribi desde el primer día lo viene diciendo. No está bien de la cabeza. Bueno, consta en actas, como se dice. Sí. Acá lo podemos ver. Sí. Miren, la frase exacta, yo me hice anotaciones al costado. Ahí está, a ver. Pero la frase exacta del cuadro psicológico, no sé si alguien mira, escucha y ven. Miren acá, chicos. Ahí. El segundo párrafo da cuenta. Klein también hace referencia a la patología psiquiátrica que sufriría Acosta. En este sentido y también en forma concordante con la expresión de la imputada, no solo conforme obra Foja 105, el Hospital Austral, cuenta efectivamente con historia clínica de Acosta, sin perjuicio de no ser acompañada ella con la instrucción, sino que tal fuera concluido al tramitar en esta sede el legajo de situación médica formado en orden a la situación de salud de Acosta, el que tengo ante mis ojos, termina diciendo, se advierte como conclusiones que sus estudios médicos detectan presunto trastorno psicoorgánico de la personalidad. En definitiva, chicos, lo que está diciendo el juez es
que Karen no mintió. Y la pregunta es, ¿por qué lo deja en cana entonces a Leandro Yamil Acosta? Porque justamente como la está tomando a ella como testigo, es decir, o no la puede procesar, para decirlo al revés, y no encuentra elementos para sospechar de ella como autora de ningún delito, toma los dichos de Karen para incriminar a Leandro. Porque uno podría decir, pero si ella es imputada, no le puede creer a una imputada, a una sospechosa, a una procesada. Pero al tomar los dichos de ella como dichos de una persona que no miente y es una víctima, sirve para procesar a Acosta. Se suman dos rubias al mismo tiempo. Melina Flederman y la doctora Chiribi. ¿Cómo le va, doctora? ¿Todo bien? Yo Flederman. ¿Cómo anda, doctora? Bien, bien. ¿A dónde estuvo Flederman? ¿Volvió? Estuve participando en una conferencia de medios, después les cuento. ¿Funcionó? Parece que sí, ¿eh? ¿Anduvo bien la teleconferencia? Parece que sí, Después nos parece que sí, cuenta después nos cuenta. Flederman. Bueno, lo que usted dice, o por lo menos supone, porque en realidad usted no es psiquiatra, empieza a parecer como una historia veraz. El problema es que acá el juez le cree a Karen, por lo tanto no la hace como partícipe, o no la cree partícipe en el doble homicidio, por lo menos en esta instancia, pero si su cliente efectivamente es un enfermo psiquiátrico, es probable que nadie termine en un penal por este doble crimen. Bueno, vamos a aclarar algo. Primero que Karen, si goza de este beneficio es el 320, ya está con una falta de mérito que no quiere decir que se la desvincule del procedimiento. No cesa ni se suspende la investigación penal preparatoria. Con esto, ¿con qué nos podemos encontrar? Con algunas otras circunstancias o pruebas que el Ministerio Fiscal le eleve a su señoría y puede o no pensar diferente. Pero más allá de esto, lo elemental, y yo creo que es muy importante, este chico padecía psiquiátricamente antes del hecho y ahora está en los psiquiatras determinar durante el hecho cómo estaba su psiquis para saber si comprendió o pudo controlar sus actos. Ahora, respecto a la participación de Karen, si su señoría no ha encontrado a esta altura los elementos suficientes, está en su convicción, ¿no? ¿A usted le parece bien? Se lo pregunto por experiencia judicial. Lo que acabamos de leer en esta resolución de 24 fojas es que el juez parte de un presupuesto de decir, como Karen no miente y ha quedado claro que no miente, y lo explica porque lo que dijo después se corroboró. Bajo su convencimiento. Sí, bajo convencimiento y en un Porque punto... yo te puedo también decir un montón de cosas que son ciertas y puedo estar mintiéndote en lo central, obvio. Claro, te puedo estar mintiendo en lo central. Yo te puedo contar cosas que son ciertas, decir que no participé, pero participé, porque las cosas son ciertas. El juez le cree. El relato es real, lo que está diciendo el juez, pero además yo creo que ella no participó, está agregando. Y lo deja documentado. Ahora, doctora, suele pasar que se funde la prisión preventiva de su cliente básicamente porque lo que dijo Klein, que hasta hace unas horas era una sospechosa de ser coautora, es cierto y verídico. Se suele fundar la detención y dejar en cana a su cliente por los dichos de quien era su coimputada hasta hace unas horas nada más. Porque el juez dice, todo lo que me dijo Karen se pudo demostrar. Las herramientas las compró Acosta, sí, lo declara el ferretero. El que hizo la fogata fue Acosta, sí, lo declaran los vecinos. ¿Tiene más contra Acosta que contra Karen? Porque pareciera ser que sí, que contra Acosta no tiene solo el relato de Karen, tiene al ferretero que dice, él me compró las herramientas, y tiene al vecino que dice, él prendió fuego. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Usted comparte que hay más elementos de convicción, como piensa el juez, contra uno que contra otro? A esta altura, su señoría evidentemente tiene diferentes elementos y al parecer cuenta con más elementos contra Acosta. Yo entiendo que el Ministerio Fiscal no se ha expedido de la misma forma. Al solicitar la prisión preventiva lo ha hecho en formas iguales para ambos. Entonces, bueno, esa diferencia que existe entre el Ministerio Fiscal y su señoría, bueno, lo tendrán que solventar, solucionar a través, estimo que el señor fiscal habrá apelado la resolución. La va a apelar. Yo comparto lo que dice Guille, Meli. Guille hizo recién una síntesis que tal vez por este caso nadie quede preso. No es malo lo que está planteando Guille. Ya ella no está en cana. Y probablemente esto se dé vuelta, hay que ver qué encuentran de diferente a lo largo del tiempo, si el fiscal consigue algo distinto para volver a pedir la detención. Y tal vez él termine en un psiquiátrico. O sea, tal vez ninguno de los dos, tal vez este doble crimen no reciba condena penal, no reciba a alguien con años de prisión. Si un psiquiátrico... Y que subjetivo es todo también.
es subjetivo, porque la interpretación, Sí. que es atravesada por un sujeto, termina dando esa gran posibilidad, porque ella dice una determinada cantidad de cosas que para el juez tienen sustento. Pero también puede estar diciendo algo que no coincide con el hecho puntual, que es lo que se está investigando y que además es lo más difícil de probar. ¿Quién jaló el gatillo? Sí, el arma es de él, es de él el arma. Él le entregó el arma a la policía, sí se la entregó. Las herramientas él prendió fuego, sí, lo prendió él. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y eso ella, por qué lo convierte a él en un asesino y a ella no? Porque me parece que acá lo que hay es en la interpretación del juez es, no lo voy a decir de forma maliciosa, que se entienda, me sirve Karen como testigo para probar la autoría de Leandro Yamiraco. Le está sirviendo para ratificar cómo fueron los hechos. Tiene una sola campana de cómo fueron los hechos, porque su cliente no declara. ¿Por qué no declara su cliente? Y O sea, cuenta la ella verdad? no sería investigada como copartícipe. No, ya está. Hoy, no, técnicamente tiene un híbrido, no alcanzó. No, se va en libertad por eso, falta de mérito. Perdón, se va en libertad, pero las medidas van a seguir. Obviamente. Y el proceso va a seguir. Fíjese que faltan las pericias psiquiátricas de ambos. Que escuché en un medio que el doctor Miño entendió que esta defensa lo pidió. No, esas medidas las pidió el Ministerio Fiscal. Jamás yo pedí medidas, no, todavía ¿Qué no. más se va a encontrar, doctora, de aquí en adelante? ¿Qué más se podría aportar a la investigación para colocar a Karen en otro rol que no es el que está diciendo el juez? Con la decisión del juez, ¿qué tendría que traer el fiscal para que entienda que es una coautora? ¿Un video? No, entiendo que las pericias psiquiátricas son muy importantes para los dos. Y eso Nadie bancana por una pericia. no sé, no sé. Usted dice que un informe No, yo, psiquiátrico que diga que escúcheme, Karen es a ver, una mujer manipuladora, la mete preso de nuevo. Mauro, no quiero que quede claro algo. Felicito al doctor Miño por cómo ha logrado que su clienta esté en libertad. Lo que no quiere decir que voy a desacreditar el trabajo del Ministerio Fiscal, que ha sido excelente. Ahora, si su señoría considera que a esta altura no tiene los elementos suficientes, lo respeto y es una resolución Mira, a mí me llama la provisional. atención esto y dejando todo el legalismo de lado y apelando a lo que suelo apelar, porque al fin y al cabo esto es solamente eso. Es una resolución provisional. Al sentido común. Y el sentido común me dice, una persona que estuvo en una casa donde mataron a otras dos personas, una de ellas su padre, personas que fueron descuartizadas, personas que fueron incineradas, personas que fueron descartadas, que tuvo la posibilidad de salir de su casa. Durante esos 12 días al menos 9 fue a trabajar, que tuvo disposición en ese momento y tiempo como para ejercer algún tipo de derecho, como por ejemplo una denuncia frente a autoridades policiales, y si temía por su propia vida y por la vida de terceros llegar acompañada a esa casa por una comisión policial que incluso organizara un operativo por sorpresa, dadas las circunstancias y el peligro que corría. Digamos, parece poco, ¿no? Por ahí no tiene nada que ver y ella está pensando, pero si yo no tengo nada que ver y está gritando a los ¿Por qué me pongo a no tengo nada que ver. Bueno, pero no, bueno, tenemos una nota, tenemos parte. no sé. Lo que pasa es que descuartizar, quemar y desechar un cuerpo no es el delito. El delito es haberlos matado. No, por eso claro, voy al sentido común. No, Claro. aclaré, empecé diciendo no voy a hablar de ningún legalismo. Digo, lo miro como un vecino. Totalmente. Mi vecino está dentro de una casa donde matan y descuartizan a dos personas y lo cruzo dentro de 20 días. Le digo, ¿qué tal? Como digo, no viste lo que hizo mi hermano, estás loco. No me gusta. No, pero ni siquiera, no me ni cierra. siquiera la procesó por otras variantes que tenía. Claro. Podría haberla procesado por encubrimiento, Digo, hablo- por participación secundaria. Dijo, no, es víctima, está Digo, diciendo un acá. poquito más, profundizar, nada más. No quiero decir con esto ni una cosa ni otra, ni abro un juicio de valor al respecto, ni soy juez, si no, no estaría acá. Digo, parece poco creerle. ¿Sabes cuántas personas dicen un montón de cosas? Y de Mancheri está preso con perpetuo y sigue diciendo que no fue, qué sé yo. ¿Y el problema físico de él? ¿Cómo hizo él para hacer todo Lo solo? que decía la fiscalía decía, él no tiene forma de hacerlo todo Y solo. tiene una colostomía que si hace un poco de fuerza se le sale. La fiscalía decía la que tenía dinero para financiar la operación criminal era ella. Bueno, habló... Pero él también tenía. Porque Sí, había cobrado un- sí, había $8.000, es cierto. Escuchen un poquito lo que dice Karen Klein. Un poquitito, tiene que ver con esto de declararse inocente. Mire. No, el papá estaba durmiendo cuando pasó esto y ahí no estaba bien. Y cuando bajé justo estaba entrando la mamá de él y
y luego no puedo hacer nada para él. No quería hacer nada, pero me mandaba normalmente. Ella me tenía un problema. Me lo preocupaba viviendo con ella. Y por el sueldo, porque cobro no me alcanza para irme, pero pidió 10.000 pesos y le dimos 5.000, la mitad y le compramos todos los materiales, pero nunca lo terminó. Bueno, es alguna que otra frase descolgada, tiene que ver con esto de ratificar lo que dijo la indagatoria. Yo no hice nada, me enteré por el disparo, bajé y encontré la situación. Es un poco lo que el juez valida. Respecto de las amenazas, vuelvo a insistir con esto, porque es lo que más nos intriga a todos. ¿Hasta dónde estaba amenazada para no ir a denunciar en 12 días donde tuvo libertad ambulatoria todo el tiempo? Escuchen esto, no sabíamos que Karen decía que él le pegaba. Esa parte no la teníamos y acá lo dice el juez, lo rubrica el juez de la causa, contando que había violencia interna. Ese dato no estaba hasta ahora en nuestro conocimiento de Leandro sobre Karen. Dice, en este sentido, la aludida explica que en todo momento ella fuera amenazada por parte de Acosta, siendo expresado por aquel que si ella contaba lo acontecido, él la iba a quemar. No advierto así elementos que me lleven a concluir que Klein resulta mendazo en tal exposición, que yo así lo analizo teniendo conocimiento del hecho de que no lo fue tal como se mencionara en el resto de sus exposiciones, contrarrestables con el material indiciario que compone la presente. Para ser al revés, no mintió antes, tampoco está mintiendo cuando me dice que estaba amenazada. Y dice el juez de la causa, luego y sentado ello, efectivamente comprendo que la amenaza que eventualmente profiriera Acosta ciertamente gozaba de ser idónea, advertirle respecto de la posibilidad de matarla utilizando el mismo proceder mediante el cual le había quitado la vida a 2 personas, incluyendo su madre, se advierte como un suceso pasible de ser acometido. Y dice, además del propio postulado intimidatorio, Klein hace referencia a episodios de violencia doméstica que, aunado a ello, ciertamente generaban en ella una situación de tal vulnerabilidad pasible de generar en la aludida un comportamiento acorde a las indicaciones de Acosta. Así la imputada no solo expresó sus intenciones de dejar a Acosta toda vez que éste le insultaba y la degradaba como mujer, sino que además de ello expresó puntualmente que aquel en varias ocasiones le había pegado cachetazos. ¿Qué está diciendo Karen Klein? Y el juez le cree que era una víctima de violencia de género. Eso es lo que está diciendo Klein y el juez le cree en función de esto que estamos diciendo. Karen le dice, fui una víctima de violencia de género, pasaron las cosas de este modo y lo que vamos a ver ahora merita una alerta en C5. Cada cual es cada cual. Si vos te vas de alguien que te tiene amenazado, de alguien que crees que te va a matar y tenés la enorme posibilidad de irte a 50 cuadras solo, ¿volvés? No. ¿A dormir? No. Salvo que pienses a tal punto, y si es una víctima, como ella se describe, violencia de género, que pienses que él va a matar a tus hermanitos de 11 años y que eso amerita no denunciar. Volvés con una fuerza policial de la provincia que entran por la ventana volando en helicóptero y se lo llevan del juez. Yo lo mismo. Sí. Yo pienso igual. El juez no. El juez le cree que no tuvo capacidad para denunciar. Cada cual es cada cual, ojo, no, insisto, no quiero abrir un juicio de valor, hay que ver, hay que estar en esa circunstancia, pero bueno. Sí, de hecho ya estuvo en pareja con él durante varios años y él es capaz de hacer esto, en principio. O sea que ahí ya hay que tener un estómago especial. El juez le da credibilidad, el juez dice, si él fue capaz de hacer esto, ¿por qué no pensar que la amenaza que había vertido sobre ella iba a ser cierta? Presten atención a esta imagen, alerta. Así está Leandro Yamil Acosta hoy, en la unidad psiquiátrica de Melchor Romero, la unidad penal 34. Y el juez hace lugar a un planteo de la doctora Chiribín, que es preservar su salud. Es más, cuando te dictan una prisión preventiva en general, te trasladan para notificarte en persona. El juez aceptó un planteo de la doctora que dijo que por el estado de salud de Leandro Yamil Acosta no se lo haga trasladar si no hay una necesidad absoluta de ese traslado. En ese sentido, dice la resolución, toda vez que la defensa de Acosta, en el marco del legajo de situación médica formado en autos que tengan de vista, peticiones que se ordene el comparendo de Acosta, solo los extremos que la ley rige como imprescindibles, porque el mismo no puede permanecer mucho tiempo sin el cambio de bolsa y de pañales. Entonces, notifíqueselo mediante oficio liberado a su lugar de alojamiento. Es decir,
que Acosta se enteró que va a seguir en cana como único autor de esta masacre en la cárcel para privilegiar su salud, como hizo la doctora Chile. ¿Qué pensaron? ¿Cuándo lo vio por última vez? El viernes. O sea que todavía no sabe, se va a enterar por usted de la resolución que ordenó la libertad de Karen, no sabe que Karen está libre. Entiendo que tal vez ya fue notificado. Yo aún no he sido notificada de la prisión preventiva, no he sido notificada de ninguna resolución, me he enterado por los medios. Ajá. Y el día jueves ya estuve en garantías y pedí por su dieta gástrica, por su estado de salud y un traslado especial y si era imprescindible, que es lo que dice su señoría. Hizo lugar y el día viernes yo estuve en la unidad y estaba ya el oficio para que fuera alimentado diferente este chico porque, bueno, se ha deteriorado y requiere de unos cuidados diferentes. Y en cuanto a la cuestión psiquiátrica, no, solamente está recibiendo la medicación que consideran los médicos de la unidad y no se han realizado aún las pericias psiquiátricas, aún no tenemos lo ¿Y cómo lo ve esencial. ahora? Y está... ¿Mejor, peor, no, igual? está peor, Peor. está peor. Ninguna persona puede estar mejor una vez que ingresa a una unidad de esa. Está deteriorado físicamente por su cuestión gástrica y bueno, psíquicamente también. ¿Y le contó que efectivamente hubo una discusión o un problema la noche anterior a que él cometiera este crimen? Sí, él lo ha contado así. ¿Sobre sus qué fue? relatos se basan en ese enojo de esa noche anterior. ¿Sobre qué? No, yo ya creo que lo conté aquí. El relato de él es que la noche anterior hubo una discusión porque la hermana menor iba a ser entregada en parte ese de pago. tema. Él entiendo que puede ser cierto o no, pero son todas... Sí, puede ser una paranoia, también una invención, Claro, hay ¿no? que Algo que él ver, mismo se para haga. que lo Es determine, verdad. porque no se olvide que él en este momento está padeciendo alucinaciones, él ve a su mamá, él siente voces, se ríe, ve a su madre, ha tenido acontecimientos y episodios de crisis. Es un chico que no está bien para declarar, no ahora. Sí, el tema es que estaba leyendo por qué, entre otras cosas, no le da la libertad a Leandro Yamil Acosta, porque lo que se discutía en esta resolución era la prisión preventiva. Y debe dice- tener miedo que atente contra su vida. Exactamente, no, contra la vida de ella. El juez dice en la de resolución, ¿cómo le voy a dar la libertad provisoria a Leandro Yamil Acosta? Primero porque creo que es el autor, no se la doy por la pena de la expectativa que tiene el delito, que es perpetua. Pero tampoco se la voy a dar porque pondría en riesgo a Karen Klein, porque le cree a Karen que es víctima de violencia de género y cree el juez que si libera o le daba la libertad, la soltura a Leandro Acosta, Leandro le iba a amenazar a Karen y podía terminar con su vida. Por eso, Leandro Acosta va a seguir en cana. Hacemos los títulos de las Pero cómo no, noticias. cómo no.